Muy bien, muy buenos días con todos los presentes. Doctor Luis Miguel Romero Echevarría. En esta ocasión voy a presentar mi artículo de revisión sistemática titulado Cultura financiera sobre endeudamiento y desempeño laboral de los trabajadores del sector público peruano. El presente artículo se ha formulado bajo el formato de la revista venezolana de gerencia para ser tramitado oportunamente para una posible publicación. ¿No? Muy bien. El presente artículo no ha sido formulado teniendo en consideración una problemática mundial que se está suscitando actualmente, que es el sobreendeudamiento de la población y cómo esta situación viene afectando la estabilidad emocional y el desempeño de las personas, tanto a nivel personal, familiar y sobre todo dentro del ámbito laboral, ¿no? Este fenómeno se está dando en todos los países, pero principalmente en países en vía de desarrollo donde quizás existen bajos niveles de educación, específicamente educación o formación financiera. Es el caso que el Perú no es ajeno a este problema. Por eso se ha decidido llevar a cabo esta investigación y para poder verificar de qué manera afecta pues un sobreendeudamiento, una inadecuada cultura financiera en el desempeño laboral. El presente trabajo se va a enfocar en los trabajadores del sector público peruano para poder hacer una indagación al respecto. Previamente vamos a hacer una revisión sistemática para ver todas las investigaciones, todos los artículos científicos que se han publicado dentro de esta problemática, ¿no? En las bases de datos Scopus y EScielo desde el año 2014 al año 2025. Entonces, a continuación, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Eh, Actualmente, pues, la cultura y la educación financiera de las personas está tomando una importancia preponderante, ¿no? Anteriormente, los sistemas educativos le daban más importancia a materias convencionales, pues, ¿no? A ciencias tradicionales y a la formación académica tradicional de los estudiantes. Sin embargo, actualmente, pues, dado el dinamismo que ha cobrado el sistema financiero en el día a día de las personas, la cultura y educación financiera está tomando una importancia. Al respecto, ¿no? Tito Betancourt et al. 2024 señalan, ¿no? Que la estabilidad financiera está directamente relacionada con el estado de la salud mental y emocional de las personas y sus familias. A su vez, Pardos, 2014, señala que en los últimos tiempos se aprecia en todos los ámbitos económicos y sociales una alarmante preocupación por los niveles de sobreendeudamiento de las familias, principalmente por una inadecuada cultura financiera, siendo el caso que el avance vertiginoso de este fenómeno podría traer consecuencias nefastas al originar niveles de insolvencia, ¿no? Entonces estamos viendo que estos autores definitivamente han identificado pues, un problema de sobreendeudamiento y que está relacionado de alguna manera con la cultura o educación financiera de las personas que lo padecen, ¿no? Esta situación de sobreendeudamiento por una mala gestión financiera se ve cada día más agravada ante la cantidad de instrumentos financieros y productos financieros que nos ofrecen pues todas las entidades financieras. Estas entidades en su afán de poder captar más clientes y obviamente generar mayores ingresos, pues crean nuevos instrumentos financieros, muchas veces que son muy complejos, pero dado una estrategia de marketing, lo presenta como algo flexible, algo atractivo ante el cliente. Y el cliente en su afán de lograr acceder a un crédito, pues asume estos compromisos, ¿no? Al respecto, ¿no? Kaiser et al. 2022, citados por Álvarez Sepúlveda 2024, señala que la educación financiera ha tomado un rol protagónico en los últimos años a nivel mundial ante el crecimiento exponencial del mercado financiero y la aparición de nuevos productos complejos y de fácil acceso
acceso de las personas, ¿no? Rodríguez Martínez 2022, ¿no? Tomar et al 2021 y citados ellos por Maldonado et al 2024, refieren que en los últimos años la educación financiera ha tomado un papel protagónico en la preparación integral de las personas, sobre todo ante el contexto financiero mundial excesivamente complejo y volátil, con la presencia de abundantes productos financieros confusos y de fácil acceso. ¿No? Eh, Entonces nos damos cuenta como estos autores pues están evidenciando pues no esta complejidad o este dinamismo que se está dando en el sistema financiero a nivel mundial, ¿no? Fenómeno de sobreendeudamiento se ve con mayor presencia con personas que tienen facilidad de acceso al crédito. Obviamente, el sistema financiero va a tratar de captar a aquellas personas que tienen un trabajo estable, que tienen una remuneración eh, eh, segura, ¿no? Porque de ahí se va a garantizar que ellos van a poder pagar pues sus, su- van a poder pagar sus créditos, ¿no? Y no van a tener problemas de retraso de los pagos, ¿no? O de incumplimiento de pagos, ¿no? Entonces, siempre van a tratar de buscar a esos tipos de clientes con trabajos estables, con remuneraciones estables, ¿no? Para poder captarlos, pues, ¿no? Sin embargo, muchas veces esos agentes que cuentan con cierta estabilidad en sus ingresos, en el trabajos seguros, no cuentan necesariamente con una formación o cultura financiera adecuada. No es el caso, pues, ¿no? Muchas personas quizás tienen un buen trabajo, tienen un buen sueldo, pero no tienen una cultura financiera robusta, lo cual los vuelve vulnerables ante el sistema financiero. Los trabajadores del sector público peruano pertenecen a diferentes regímenes laborales que les da justamente esta condición de estabilidad laboral y de una regularidad en sus sueldos, ¿no? Una estabilidad en sus sueldos y remuneraciones, por lo que también son captados fácilmente por el sector público, perdón, por el sistema financiero para que puedan acceder a sus préstamos, pues, ¿no? Entonces son unas personas que se ubican dentro de esta categoría. Asimismo, los trabajadores del sector público peruano tienen diferentes formaciones y también se evidencia pues de que quizás no cuenten también con los niveles adecuados de educación y cultura financiera. Entonces, en el eh, la presente artículo de revisión sistemática justamente vamos a hacer una revisión sobre todo el tema de la cultura financiera, educación financiera, desempeño laboral y cómo afecta esto a veces a los trabajadores dentro de su ámbito laboral. Muy bien. No, la metodología. El presente estudio consistió en una revisión sistemática, como se indicó anteriormente, empleándose para el efecto solamente las bases de datos Scopus y Cielo, incluyendo los artículos publicados desde 2014 al año vigente, 2025, ¿no? Se efectuó una exploración de artículos indexados, los cuales tuvieron como tema central la cultura financiera, educación financiera y sobre el endeudamiento de la población, ¿no? Se emplearon los algoritmos OR y EN, así como las variables de endeudamiento, sobreendeudamiento, ¿no? Cultura financiera y educación financiera. Como resultado de la búsqueda en el idioma español, endeudamiento y educación financiera, ¿no? Se tuvo como resultado un total de 70.614 artículos. Como podemos ver, pues existe una gran abundancia de artículos e investigaciones realizadas sobre estas variables, pues, ¿no? De endeudamiento, educación financiera y ya que datan de buen tiempo, ¿no? Entonces ya ha habido investigaciones previas porque como lo indicaba anteriormente, cada año esos aspectos están cobrando mayor importancia dentro de la sociedad, ¿no? Seguidamente se efectuó un filtro para poder reducir esta gran cantidad, pues, ¿no? Empleándose los términos específicos endeudamiento, sobreendeudamiento, obligaciones financieras y cultura financiera y educación financiera, ¿no? Aplicando ese filtro, lo hemos limitado todo a 43 artículos, ¿no? Sin embargo, seguimos haciendo un filtro, ¿no? Aplicando el horizonte temporal específico entre el 2014 al 2025, ¿no? Y obtuvimos un total de 37 artículos, ¿no? De esos 37 artículos o publicaciones, se efectuó un análisis con respecto al tema específico de sobreendeudamiento y cultura financiera y educación financiera en la población, limitándonos o
o reduciendo el resultado a solamente 20 publicaciones que hemos usado para efectos de esta revisión sistemática. Dentro del contexto del presente de búsqueda sistemática, se consideró el criterio de los artículos publicados dentro de estos últimos años, toda vez que se pretende obtener información evolutiva, ¿no? A través del tiempo, pero que esté en relativa vigencia, pues, ¿no? Respecto a la metodología de búsqueda, se optó por emplear el análisis de los títulos, ¿no? Hemos leído los títulos, los resúmenes, el contenido, la metodología, las conclusiones de cada uno de esos artículos para ver, pues, qué relación podrían tener, ¿no? Para poder más o menos tener un panorama claro de cómo podríamos abordar este tema de la educación financiera, ¿no? El sobreendeudamiento y el desempeño laboral de los trabajadores del sector público peruano, ¿no? Para efectos didácticos hemos presentado esta pirámide Prisma, ¿no? Metodología Prisma, donde podemos evidenciar, pues, a cuánto se ha reducido con un total de ¿no? Muy bien. Entonces, posteriormente vamos a ver los resultados, ¿no? En el marco del presente análisis se procedió a realizar la búsqueda de la literatura y llegándose a identificar, como dije, 20 publicaciones, ¿no? Acá están las 20 publicaciones y las revistas que están indexadas en estas base de datos Scopus y Cielo, ¿no? Vemos que hay, mayormente están indexadas a la base de datos Scopus, ¿no? Desde el año 2014 al 2025. Con respecto al descriptor de endeudamiento, específicamente el endeudamiento, se logró identificar tres artículos, ¿no? Estos tres artículos, ¿no? Indexados a la base de datos SECIEL y tienen conclusiones parecidas, ¿no? Por ejemplo, el primer artículo dice que existe una imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir el impacto negativo del endeudamiento en la salud física y mental de la población, principalmente reduciendo el nivel de deuda no hipotecaria de la zona. El segundo artículo dice que las personas que sufren de algún trastorno psiquiátrico y del desarrollo neuronal durante la vida adolescente tienen un riesgo elevado de sufrir endeudamiento en la vida adulta, con consecuencias negativas en su salud. Incluso le están dando una explicación antropológica, podría decirse, a la tendencia que podría tener una persona al sobreendeudamiento, ¿no? Y la tercera publicación nos dice que el crecimiento significativo del número de personas de la tercera edad con graves problemas de endeudamiento es un problema económico y social de urgente atención, ¿no? Podemos entrever, pues, de que este problema del sobreendeudamiento no es solamente de los jóvenes, sino también corresponde a diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, definitivamente estamos evidenciando de que el sobreendeudamiento o el endeudamiento está teniendo repercusiones negativas en la salud y estado emocional de las personas, ¿no? Con respecto al descriptor sobreendeudamiento, no se logró identificar un total de 5 artículos científicos publicados, ¿no? Los cuales consideraron una metodología correlacional y descriptiva, ¿no? Tenemos acá en la tabla 3 estos 5 artículos, ¿no? Y también tienen cierta sintonía las conclusiones, pues, ¿no? Por ejemplo, el primer artículo se dice que las causas del sobreendeudamiento son diversas, siendo las principales el aumento del desempleo, la falta de educación financiera, acá hay una relación ya, proliferación de los productos financieros, otra relación que hemos evidenciado anteriormente, ¿no? La masificación, pues, de los productos financieros complejos que nos ofrecen el sistema financiero, ¿no? Y la flexibilización de estos requisitos con el fin de captar los clientes, ¿no? El segundo artículo nos dice que se debe reforzar las medidas de autocontrol para evitar las compras compulsivas y de esta forma prevenir sobreendeudamiento de la población. El tercer artículo, la propensión hacia el sobreendeudamiento podría estar influenciado por factores tales como el materialismo, al riesgo, ¿no? Temas psicológicos a veces de las personas, su personalidad. ¿No? El cuarto artículo nos dice que los parámetros tradicionales del nivel de sobreendeudamiento no pueden indicar la mala salud mental de los endeudados. Existen otros factores determinantes. Y por último, el quinto artículo nos dice que se debe tener en cuenta al sobreendeudamiento como un factor de riesgo, de dolor y el uso de analgésicos, ¿no? Acá podemos ver cómo el sobreendeudamiento puede tener efectos a nivel psicológico, incluso fisiológico, ¿no? Con dolores en las personas. Y esto justamente es lo que estamos tratando de relacionar con nuestra investigación, que esto va a repercutir definitivamente en el desempeño laboral de los trabajadores, ¿no? Porque hay una limitación ya en su desempeño normal, ¿no? Con respecto al descriptor de obligaciones financieras, se ha podido identificar 3 publicaciones, las cuales las tenemos acá, y tienen las siguientes conclusiones también con cierta similitud, ¿no? Los altos niveles de obligaciones financieras deben ser considerados como un indicador para el abordaje del problema del alcoholismo. No deben implementarse programas de asesoramiento sobre manejo de deudas para mitigar. Incluso acá hay una relación, ¿no? Que el sobreendeudamiento tiene
una repercusión o una relación con el alcoholismo de las personas y eso a su vez también pues podría tener un efecto con el desempeño laboral de las personas. Un trabajador que tenga problemas de este tipo definitivamente no se va a desempeñar adecuadamente. El segundo artículo nos dice que las dificultades financieras están relacionadas con los problemas de salud y la disminución del bienestar y puede perjudicar el desarrollo personal. Las causas del sobreendeudamiento no siempre son claras, ¿no? Y por último, existe una relación fuerte entre altos niveles de obligaciones financieras y síntomas depresivos, ¿no? Asimismo, la duración de la deuda agrava la depresión, es necesaria la adopción de medidas preventivas para fortalecer la educación financiera. Todos tienen efectos negativos en el estado emocional y de salud de las personas, lo cual repercute definitivamente en su desempeño. Laboral. Con respecto al escritor Cultura Financiera o Educación Financiera, hemos encontrado los siguientes artículos, pues, ¿no? Son un total de 9 artículos. A continuación voy a ver los más relevantes, los cuales las conclusiones también tienen bastante similitud, ¿no? Por ejemplo, este artículo de la revista empresarial nos dice que existe conocimiento teórico financiero, pero no son puestos en práctica, ¿no? A veces las personas conocen los conceptos financieros, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, ¿no? En el día a día no los aplican, ¿no? En tal, en tal sentido, se propone implementar programas de educación financiera dirigida a jóvenes ecuatorianos en los ámbitos universitarios y sociales. Este artículo de Latin America, ¿no? and Caribbean nos dice que existe una relación positiva muy baja entre el endeudamiento de los estudiantes con las dimensiones de cultura financiera consideradas en la investigación, ¿no? Kipu, Kipu Camayo, ¿no? Una investigación a nivel nacional nos indica que la educación financiera debe ser incluida desde temprana edad para promover hábitos financieros saludables. Se destacan los obstáculos en la implementación de estrategias efectivas de educación financiera y se enfatiza la necesidad de investigación adicional en el área como relaciones sociales, diferentes contextos y poblaciones, educación primaria y educación secundaria, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que la educación financiera tiene que ser abordada desde los primeros años de formación de las personas para evitar justamente problemas futuros de sobreendeudamiento y situaciones emocionales. Le- Esta revista o esta investigación en Cosmos, por ejemplo, nos dice que las investigaciones sobre salud financiera han tenido un aumento significativo. El nuevo conocimiento sobre el tema es impulsado por autores e instituciones de Estados Unidos en su mayoría y finalmente se evidencia tendencias de estudios relacionados a la difusión, o sea que hay una preocupación por la educación financiera. Y por último, de la revista internacional tecnológica, ¿no? Nos dice que se sugirió liderar estudios complementarios para profundizar en la temática y se insistió en la urgencia de abordar transversalmente la educación financiera en todas las asignaturas que componen el currículo chileno y de impulsar la capacidad permanente del profesorado en torno a dicha área, ¿no? Una investigación llevada en Chile que también enfatiza en la necesidad y la urgencia de mejorar la cultura y educación financiera de la población. Las discusiones que hemos abordado, pues, en el marco de la búsqueda sistemática realizada sobre el tema, con estos 20 artículos, ¿no? Sobre los escritores que se han analizado, ¿no? Los resultados logrados permiten vislumbrar la situación actual del nivel de cultura y de educación financiera y el sobreendeudamiento de la población, así como sus nocivos efectos en la salud física y mental de las personas, y los cuales pueden tener repercusiones tanto a nivel personal, familiar y sobre todo laboral, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, de que la persona en edad de trabajar, cuando ya tiene ciertas limitaciones para poder desempeñarse adecuadamente, el hecho de no lograr un trabajo o un desempeño adecuado que le permita alcanzar niveles salariales óptimos para solventar sus necesidades, definitivamente también va a repercutir a nivel familiar y personal. Entonces, el tema laboral es muy importante abordarlo para poder garantizar pues desempeño adecuado, ¿no? Asimismo, los resultados obtenidos también nos permiten concluir que existe correlación directa entre el nivel de cultura y de educación financiera con los niveles de sobreendeudamiento o endeudamiento. Para decir, si no tengo educación o cultura financiera adecuada, definitivamente voy a estar más expuesto a caer en un sobreendeudamiento por malas decisiones financieras que voy a tomar, ¿no? También estos artículos dejan entrever que mejorar los niveles de cultura y educación financiera, así como la prevención del sobreendeudamiento, son medidas importantes y urgentes que se deben adoptar por parte de los gobiernos y autoridades competentes. No solamente debemos limitarnos a exigir a las personas de que adopten o eh, lleven a cabo una conducta financiera adecuada, sino que las autoridades en sus diferentes niveles deben procurar también abordar este problema a través de
capacitaciones, educación, mejora la currícula quizás a nivel universitario, a nivel de colegios, e incluso quizás cursos de capacitación a nivel laboral o talleres de capacitación a nivel laboral para garantizar que los colaboradores no vayan a tener problemas de sobreendeudamiento por unas malas decisiones financieras, ¿no? Asimismo, se puede concluir que si la deuda se extiende en el tiempo, las probabilidades de sufrir problemas en la salud emocional se ven incrementadas. A mayor deuda en el tiempo, mayores problemas y por ende también repercusión en el desempeño de la persona. Como conclusiones, podemos tener que en el marco de la presente búsqueda sistemática se puede concluir que existe una reducida cantidad de publicaciones respecto a la cultura y educación financiera, específicamente cultura y educación financiera y sobreendeudamiento de trabajadores del sector público, ¿no? Esto existe bastante limitación. Si bien es cierto, existe una abundante literatura sobre cultura y educación financiera, pero cuando lo englobamos dentro del ámbito de los trabajadores del sector público, no, definitivamente existe bastante limitación, ¿no? Eh, Asimismo, se ha podido evidenciar que en las publicaciones efectuadas dentro de los últimos 12 años se han considerado los escritores que hemos analizado, ¿no? Los hemos encontrado, ¿no? De la literatura sometida a revisión se puede evidenciar que los bajos niveles de cultura y educación financiera, así como el sobreendeudamiento, tienen graves repercusiones en el estado emocional y en la salud mental de la población, causando principalmente problemas de depresión y ansiedad, lo cual repercute también en el desempeño normal de los trabajadores dentro de su ámbito laboral, valga la redundancia, ¿no? En la gran mayoría de los artículos revisados predominan la encuesta como instrumento de recolección de datos, ¿no? Han aplicado bastante encuesta. Y por último, se puede evidenciar que actualmente los gobiernos, autoridades competentes y sociedad en general no se están percatando de los graves problemas que significa que la población cuente con bajos niveles de cultura y educación financiera. Es más, pareciera contradictorio, más bien las autoridades competentes, incluso el gobierno está masificando pues, el libre acceso al crédito a través de convenios, a través de visitas, a través de libre acceso de estas entidades a las entidades públicas para que los trabajadores puedan acceder inmediatamente al crédito, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el crédito es importante para poder crecer financieramente, ¿no? Una familia, una persona, pero tomar malas decisiones en este campo también puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Porque estamos expuestos, como le digo, a muchos riesgos, sobre todo por la simetría de información que tienen las personas. La formación que tienen las personas, a diferencia de la formación financiera que tienen las personas que trabajan dentro del sector financiero, son bastante diferentes, ¿no? Definitivamente en este devenir hay mayor riesgo para las personas. Muy bien, esa ha sido mi investigación, estimado doctor, estimados compañeros, ¿no? Estas son las referencias y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Buenos días.